La sesión número 151 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. No hay cuenta para esta sesión. Muchas gracias. ¿Varios? ¿Alguien más? ¿Varios? Diputado Romero. Voy a cerrar la puerta así porque póngale pestillo. Sí. Se puede acoplar. Gracias, presidente. Presidente, quiero hacer varias consultas por lo que ocurrió estos días y principalmente el miércoles pasado en la comisión mixta, donde usted también es parte. Le voy a dar lectura y quiero que, si es posible, que me dé unos minutos para darle lectura, valga la redundancia, a todas las preguntas y que se me responda por escrito, por favor. Producto de lo repetido hasta el cansancio por algunas personas respecto de la información, comilla, desactualizada, cierre comilla, como se explicó por parte del Ejecutivo y también refrendada y repetida por nuestro colega el diputado Brito en todos los medios de prensa, hay que hacer una aclaración respecto a solo 3 puntos. 1. El desembarque presentado representa una serie de datos, una función asociada, incluso una distribución de probabilidad dentro de la misma. Ese valor cuestionado corresponde a la sumatoria de desembarque de múltiples embarcaciones correspondiente a la fracción industrial, conteniendo también la suma de la cesión industrial de la licencia transable de pesca y el RAE de la pesca artesanal. No es un dato, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, presidente, pretender simplificar y reducir el problema a un simple dato, como lo ha hecho seguidamente el diputado Brito, no tiene ningún asidero técnico. Es una cifra asociada a múltiples datos y procesos de análisis que resultan de ese valor. Además, el 8 de abril en Comisión de Hacienda, paréntesis, está respaldado por un video, se puso la cifra correcta en frente del ministro Grau y el subsecretario señor Sala. Ese punto se reafirmó en la sesión de la tarde y en la misma comisión del 9 de abril, por lo que se puede argumentar y no se puede argumentar desconocimiento. Esta información, presidente, o este dato, fue usado profusamente por el diputado Brito aquí hace más o menos un mes que venía repitiendo exactamente lo mismo, para justificar un 52% que no tiene ningún sustento técnico, pretendiendo mañosamente cuadrar una decisión con un número que no corresponde a la realidad. El fraccionamiento es una política pública, no es un sorteo de guarismo en función de quién da más o quién cede menos. 2. Por otro lado, en la misma comisión mixta se rechazó la indicación para distribución de la reineta, indicando que era ajena a la idea matriz del proyecto y que en esto no existía ningún artículo sobre distribución. Pero de hecho, el artículo que habla sobre justicia distributiva hacia las regiones de la Araucanía e Isla Santa María es un artículo sobre distribución, esta información negada en la comisión mixta. 3 y último, respecto del arrastre. Se dice que es exclusivo de la pesca industrial. Sin hacer ninguna simpatía con ese arte de pesca, hay que decir claramente que sí existen naves artesanales de arrastre. En particular, en San Antonio, son lanchas de 18 metros, Escorpión, Aquiles Pancho y Aquiles Pancho 2 y Don Enzo 2, que trabajan en cuota artesanal de la pesca industrial. Creo que hay que poner límites, presidente. El uso de términos técnicos y la mínima coherencia debe ser detenido. En un sector tan específico como la pesca, el uso irresponsable de cifras y es una falta de ética absoluta, pretendiendo encubrir con términos complejos decisiones que no tienen una base mínima adecuada. No estoy por detener la tramitación del proyecto de ley, y lo he dicho públicamente. Estoy por detener el uso malintencionado y mañoso de información, porque esto impide tener una ley de pesca justa y transparente. Presidente, yo he sido claro y en la comisión lo dije también, y lo he dicho hoy día públicamente. Si hay una decisión del Ejecutivo y de los integrantes de la comisión mixta de abrir el debate y abrir la posibilidad de voto, pero solamente de la merluza, yo estoy disponible. ¿Ya? Lo he dicho públicamente y lo mantengo. Obviamente, respetando el guarismo o el porcentaje que el Ejecutivo va a poner. Ahí veré si hay algún porcentaje que me convence y cómo votar. Y si no, tendré que mantener como he votado en las últimas oportunidades.
pero necesito respuestas de esto, presidente, por escrito. Gracias. Gracias, diputado Romero. Si quiere hacer llegar la carta igualmente a la Secretaría, cosa de que le pueda remitir a la Subsecretaría de Pesca, así poder dar respuesta por escrito. Sí, yo no tengo inconveniente y se acuerda de esa forma. Sí, es que leyó los datos de la discusión de respecto al fraccionamiento. ¿Sí? Han solicitado la palabra el diputado Brito y el diputado Manucheri. Diputado Brito. Gracias, presidente. No, para mí es importante, sabiendo que la Comisión de Pesca es una comisión que tiene una alta audiencia en todas las regiones del país, porque hemos ido a sesionar y vemos que los trabajadores y trabajadoras del mar la siguen. Para mí es importante despejar algo que se afirma en esa carta, que siempre estoy disponible por su intermedio, presidente, a poder conversar con nuestro colega Leonidas Romero, porque si es que en algún lugar del país nos tenemos que escuchar, es acá, en el Congreso Nacional. Y es muy preocupante cuando se repiten asuntos que no tienen asidero, más aún cuando lo vivimos en la comisión mixta y llegamos a un acuerdo por su intermedio, presidente, que no concurrió el diputado Romero en aprobar, en que la cuota artesanal fuera del 52% y la cuota industrial del 48%. Y uno se pregunta, ¿y cómo habrán votado en primer trámite? Y la verdad es que todos aprobamos un 70% artesanal, entonces, primer llamado de atención, uno no entiende un poco las posturas que en un momento se está con artesanal, que después se está con otro sector, cuando en realidad aquí tenemos que lograr un acuerdo entre todos los sectores. Y yo le quiero transmitir a su tranquilidad, presidente, que el acuerdo que se llegó en la comisión mixta considera dos principios fundamentales. El primero es que tiene que mejorar la situación de la pesca artesanal. Y la pesca artesanal tiene que tener mayoría dentro de la cuota de captura de la pesca industrial. ¿Por qué? Porque bien es sabido que la pesca artesanal, en el año 2000 aproximadamente, dejó de practicar casi en su totalidad la pesca de arrastre versus la pesca industrial, que es el único arte que ocupa. Pero además, porque las plantas de proceso juegan un rol fundamental en el sistema productivo y nosotros queremos poder resguardar ese funcionamiento. Entonces analizamos cuánto es lo que han procesado Pacific Blue en sus 9 años de existencia. Y en promedio 13.000 toneladas con un pic de 15.800 el año pasado. En consecuencia, nosotros fijamos una cuota en donde alcanza de sobra para todo lo que ha procesado en su historia Pacific Blue, para garantizar esos puestos de trabajo. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la diferencia? ¿En dónde se va la otra cuota? Bueno, la otra cuota es cuota que captura la pesca industrial de arrastre y que compite en forma desleal con la captura artesanal en el terminal pesquero y los distintos mercados del país. Porque es cuota que se captura y no se le agrega valor, simplemente se le echa una caja y a competir en forma desleal, lo digo porque la misma ley no les permite una técnica que se autoriza para la industrial y que evidentemente tiene costos de captura mucho más bajos. En consecuencia, reindicando la pesca artesanal y resguardando las plantas de proceso, el 70% inicial de cuota para la pesca artesanal en la merluza lo bajamos a un 52%. Y ese es el resultado, ningún acuerdo a la medida de ningún sector. Aquí todos tuvimos que ceder, pero esto sale adelante y lamentablemente se entrampa la tramitación con el dato desactualizado que se presentó por parte de la subsecretaría, pero para tranquilidad de todos, ese dato no fue parte de la base del acuerdo, no fueron los desembarques, sino que fue las toneladas de procesamiento de las plantas lo que ayudó a construir el porcentaje. Así que eso es cuanto quería informar, presidente, y recordar también a quienes siguen la transmisión. Gracias, diputado Brito. Diputado Manucheri había solicitado la palabra. Gracias, presidente. Yo, si me permiten los colegas, estamos en una situación bien compleja. Yo he visto hartas declaraciones en la prensa de algunos parlamentarios señalando que aquí estaríamos inclusive en una ley corrupta, esta ley de fraccionamiento. Yo, para ser bastante claro, es que me parece, por decirlo de una manera elegante, un exceso por parte de aquellos colegas parlamentarios que están poniendo al mismo nivel el recibir un
una coima, el recibir un fajo de billete para legislar, como sucedió con la ley Longueira, y lo que ha acontecido ahora con un dato mal entregado en una de las pesquerías. También creo que hay que ser bastante claro que acá ha existido un error por parte del subsecretario en una de las tantas pesquerías que se estaban votando, porque la verdad es que yo he visto también harta desinformación pública en el debate de gente que o la verdad es que parlamentarios o son extremadamente ignorantes, que podría ser una preocupación, o lo hacen con mala leche, porque ellos tienen claro que efectivamente esto se trata de un dato en una comisión mixta, en uno de los pocos puntos que no se logró un acuerdo dentro del Senado. Creo que efectivamente no corresponde el hecho de entregar datos falsos, parto esa base, o datos erróneos, y creo que se hace absolutamente necesario para que no se termine utilizando como excusa para poder ensuciar un trabajo legislativo que va a hacer justicia en una gran parte de las pesquerías en nuestro país, es que se permita que se pueda reabrir un debate respecto de en la comisión mixta, no corresponderá a esta comisión, pero sí a aquellos que sean miembros, se pueda reabrir la votación, para que se pueda repetir la votación de justamente este punto que habría sido votado con algún dato erróneo. Yo no sé si ese dato hubiese incidido finalmente en la votación también de aquellos que hubiesen votado. Tengo la impresión de que probablemente no hubiese incidido mayormente en las posiciones, pero sí creo necesario, justamente para que se evite el que termine siendo utilizado esto como un argumento para deslegitimar una ley, y que además sea el argumento en la votación en la sala, justamente para poder rechazar la globalidad de lo que se va a someter a votación. Es que creo que sería importante el poder mañana reabrir ese debate o esa votación. Eso, presidente. Gracias, diputado Manucheri. Vamos a hacer una ronda antes del diputado Romero. Ya me había solicitado la palabra. La diputada Chicardini había solicitado la palabra, después el diputado Bobadilla. Sí, presidente, mire, yo escuché temprano cuando en la sesión de la mañana, también en puntos varios, fue parte de la discusión, y creo que se vuelven a repetir un poco los argumentos. Entiendo, ¿no es cierto?, que acá es importante también transparentar no solo las cifras, sino que también cómo ha ido avanzando el debate de este proyecto de ley a lo largo de toda su trayectoria, desde lo que es el primer trámite en la Cámara, lo que pasa en el Senado y luego lo que pasa en la comisión mixta. Porque fíjense que acá, para ser coherentes, inicialmente se había votado un guarismo que era muy pro artesanal, y fue votado en su mayoría. Por eso también se hacen ciertas rectificaciones en la comisión mixta, porque había ánimo de poder, ¿no es cierto?, buscar un porcentaje que también diera garantías de un lado y otro. Yo quiero reforzar lo que dice el diputado Brito, porque si bien es cierto, y no hay que desconocer, y lo importante es que el gobierno también ha reconocido el error, un error lamentable, un error que empaña todo el debate de la ley de fraccionamiento, porque también acá algunos presidentes se pasan de listos y aprovechan de poner en cuestionamiento el avance de esta ley en términos generales. O sea, acá son varias las pesquerías que se discutieron, acá se hicieron varias sesiones abiertamente, de manera pública, para escuchar a todos los actores, y hay una sola pesquería que tuvo dudas. Y quiero volver a insistir, qué bueno que se haya reconocido ese error, pero un error en la información con respecto a los desembarques de la industria con respecto al recurso merluza común. Pero eso no se condice
con el guarismo que se planteó del 52% para la pesca artesanal. A ver, lo digo en otras palabras. Ese número desactualizado, porque en estricto rigor se habla, ¿no es cierto?, de septiembre del 2024 y se dijo de que era diciembre del 2024, pero ese no era un dato objetivo que condicionaba el guarismo que estaba sobre la mesa. Y yo creo que eso es importante despejarlo. Pero ¿nadie justifica ese error? Por cierto que no. O sea, creo que fue una situación muy, y vuelvo a insistir, lamentable, porque enreda el debate. Y además, también, algunos incluso han solicitado, ¿no es cierto?, de que se asuman las responsabilidades políticas, o si no yo no avanzo en la discusión, o si no yo no voto esto en la comisión mixta, o si no yo no la saco del Congreso Nacional. Y eso me parece impresentable, me parece que eso no contribuye a poder reivindicar este Congreso Nacional con una ley corrupta como es la ley Longueira, donde acá terminaron senadores presos, tras las rejas, por delitos de soborno, donde hubo plata de por medio que le pasó a la industria para poder ingresar las indicaciones tal como lo decía la industria y que finalmente fueron aprobadas y lo que hoy día refiere a la ley vigente. Entonces, es muy distinto cometer un error, hacerse cargo de ese error y resolver, enmendar ese error, en lo cual todos acá estamos disponibles, pero también quiero, para terminar, presidente, agregar algo más. No puede ser que una empresa que venía desvinculando a trabajadores y trabajadoras hace ya 10 años, en los últimos años, 300, luego en el 2023, si no me equivoco, me podrán después rectificar, pero 150 más. Entonces era una empresa que a todas luces, su historial venía diciendo de que venía con condiciones financieras no muy buenas. Entonces que también se le saque provecho a este, vuelvo a insistir, por favor, que no se malinterprete, a un mal error, porque en eso yo coincido, creo que fue muy desafortunado lo que pasó en la comisión mixta, pero que también me hago cargo de que probablemente ese error de información pudo haber inducido a que algún parlamentario tomara una decisión u otra con respecto a su votación. Creo que lo razonable, ¿no es cierto?, es poder enmendarlo. Pero lo que no puede pasar, presidente, es que acá algunos patudamente pongan en tela de juicio, primero, la tramitación de este proyecto de ley, segundo, de que avance y se despache el proyecto de ley de fraccionamiento, porque evidentemente es algo que nosotros hoy día no podemos mirar para el techo y decir de que no se hace cargo de la injusticia histórica que han tenido los trabajadores y trabajadoras, además particularmente del sector de la pesca artesanal, pero además porque acá ha existido un buen ánimo de poder llegar a consensos. Y nosotros jamás hemos querido poner en duda la actividad económica como lo ha llevado adelante en los últimos años el sector de la industria. Pero hay un sustento científico que no se consideró, que fue de manera indiscriminada, que se le pasó a 7 familias de manera privilegiada, en desmedro de artesanales que evidentemente quedaron con una afectación directa con respecto a la captura de recursos. Presidente, creo que era importante decirlo, de que acá ojalá el sector político, una parte del sector político, no le saque provecho a este error lamentable. Espero de que si se reconoce ese error, hoy día se pueda enmendar ese error por el bien de la ley de fraccionamiento en su totalidad. Gracias, presidente. Gracias, diputada Chicardini. Sí, solamente voy a precisar de que, reiterar, tal como lo dijo usted, que este punto se trató en la mañana también y hubo respuesta sobre el Ejecutivo. Pero atendía efectivamente la preocupación que existe sobre este tema. Nunca está de más darle un tiempo más en la comisión de ahora de la tarde. El diputado Bobadilla había solicitado la palabra. Presidente, no soy abogado, pero lo que yo entiendo de la legislación vigente al día de hoy y la legislación que dice relación con delitos económicos, ¿qué es lo que establece? Si un particular entrega información falsa al mercado, las consecuencias que eso tiene, cárcel. Eso es lo que establece la legislación
vigente al día de hoy. Y lo que se pretende acá, porque acá se entregó una información falsa y tiene como consecuencia en que miles de personas, y particularmente mujeres, van a quedar sin trabajo. Si esa información falsa la entrega un particular al mercado, cárcel, porque es un delito. Si la entrega un subsecretario, respaldada por un ministro, no pasa absolutamente nada. Pongamos las cosas en su lugar, presidente. Las consecuencias que tiene el haber entregado información falsa, datos falsos, es desempleo. Si los diputados oficialistas le quieren bajar el perfil, que aquí van a quedar personas sin trabajo, cuestión de ustedes. Pero yo no estoy disponible para avalar una conducta como esta. Lo más grave, presidente, lo más grave es que después que se reconoce que se entregó información falsa, el ministro respalda al subsecretario. Y lo más grave aún, que ahora dice el ministro que esto es responsabilidad de los asesores, los funcionarios. Es decir, esto se va a cortar por el hilo más delgado. Un hecho grave que lo provoca un subsecretario avalado por un ministro, nos dicen que los funcionarios, los asesores, es decir, algunos que están aquí a lo mejor, son los culpables. Eso, presidente, discúlpeme, lo encuentro impresentable. Por eso, yo lo he dicho y lo han dicho colegas míos, el subsecretario y el ministro creo que ya no son interlocutores válidos para seguir discutiendo este proyecto. Porque han faltado, no han faltado la verdad, han mentido. Y eso es impresentable. Por eso, presidente, le quiero pedir formalmente que tome el acuerdo y le solicitemos y le informemos al presidente, como acuerdo de esta comisión, que el subsecretario y el ministro no son interlocutores válidos para que sigan representando al Ejecutivo en el trámite de este proyecto. Y se lo pido formalmente, y si no hay acuerdo, le pido que votemos. He dicho, presidente. Vamos a ir por orden. Ya me había solicitado la palabra el diputado Romero primero, la diputada Chicardini y el diputado Brito. En ese orden vamos a ver. Qué fácil cuando un funcionario de gobierno, los diputados de gobierno, tildan de error una falta grave. A ver, yo escuché el día viernes a las 9:30 de la mañana en la radio Bio Bio de Concepción al señor Grau, ministro de Economía, y ante la pregunta, el subsecretario, ministro, ¿mintió o no mintió? Sí, mintió en la comisión mixta, pero lo respaldo, dijo. ¿Ya? O sea, se reconoce que es grave lo que ocurrió. Presidente, cuando un funcionario del Ejecutivo le miente descaradamente al Congreso, al Legislativo, no puede quedar impune. Aquí no es un error, presidente, aquí hay una falta grave. Entonces, cuando el diputado Brito delante decía que nosotros en esta comisión votamos un guarismo 70-30 y después cambiaron. Yo no he cambiado, diputado. Yo no he cambiado. ¿Y sabe por qué no voté? Porque habíamos discutido la subasta recién, que la rechazamos ahí en la Cámara. Pero esto era una subasta o un remate, ¿se acuerda? 52-48, 51-49, 59-41, 50-50. ¿Quién da más? ¿Qué es lo que pregunté yo? ¿Lo han conversado con ambas partes? ¿Alguno de ellos está de acuerdo con todo este porcentaje? No lo habían hecho nadie, pues. O sea, era una decisión que nosotros estábamos tomando. Y por eso voté de esa manera, por eso me abstuve, diputado Brito. Entonces, clarifiquemos, cuando la diputada Chicardini y el diputado Manuchere hablan de la ley corrupta, que recibieron plata y que aquí parece que también, yo les quiero pedir con mucha franqueza que den nombre, porque yo no le he recibido un peso a nadie,
ni a la pesca industrial ni a la pesca artesanal. Entonces estamos igual que el otro día cuando la presidenta del Partido Socialista llegó a la comisión y tiró barro para todos lados. Y yo le dije que no, le dije lo mismo, de nombre, señora, de nombre, senadora, porque es fácil enlodar a todo el mundo, pues. Repito, yo no le recibí un peso a nadie, ni los artesanales ni los industriales, pero tengo mi conciencia tranquila y sé cómo voy a votar. Y le quiero contar, yo en la mañana acompañé al alcalde de Talcahuano, que invitó a todos los diputados de todos los colores políticos del distrito para ir a la Moneda. Nos recibió el ministro del Interior subrogante con el subsecretario subrogante, porque el titular está de vicepresidente. Se le entregó una carta donde se le está pidiendo que veamos cómo se arregle este problema, este error. Repito, para mí no es un error. Yo incluso, como soy más avesado, lo calificaría de un delito. Realmente lo que ocurrió en la comisión mixta, cuando una autoridad de gobierno, un subsecretario de Pesca, nos miente, es más, hacía un mes atrás, en la comisión de Hacienda, si no mal recuerdo, el senador Macaya le dijo al subsecretario en 2 oportunidades que estaba mintiendo, no que estaba equivocado. La información que él estaba entregando no era la correcta. Pero siguieron con eso, pues. Entonces, presidente, aquí es fácil de hoy día decir que es un error cuando hay un delito, pero cuando lo comete... Mire, si esto, y termino con esto, este error hubiese sido cometido en el gobierno anterior, se lo he firmado, que crucifican al subsecretario y al ministro. Pero como hoy día es del sector de ustedes, lo quieren salvar. Y yo no comparto eso. Por eso, públicamente he dicho que el señor subsecretario no es un interlocutor válido, que creo que debe dejar el cargo. Es más, le quiero contar, estoy solicitando, dificulto que me apoyen, de una acusación constitucional contra el ministro Grau. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. La diputada Chicardina había solicitado primero la palabra. Sí, presidente, a ver, dos cosas. Uno, me parece bien insólito que acá se quiera pautear al presidente de la República. O sea, la Comisión de Pesca no tiene ninguna atribución ni competencia para decirle qué tiene que hacer o no el presidente de la República, ¿ya? Por lo demás, yo en eso creo que tengo algo de evaluación similar a la que me antecedía el diputado, con respecto a que la responsabilidad es la responsabilidad de la subsecretaría, es la responsabilidad del Ministerio de Economía, es la responsabilidad de la cartera, ¿no es cierto?, la que debe asumir los errores que se generan en el debate de un proyecto que le compete, ¿no es cierto?, a esa materia. Por lo tanto, quiero que esta es una opinión personal, pero creo que eso es lo que corresponde. Pero dicho eso, lo que no puede suceder es que acá se quiera chantajear el avanzar con un proyecto de ley condicionándolo a la salida de un subsecretario o de un ministro, como lo quisieron hacer en otras materias, para avanzar en la reforma de pensiones, para avanzar en iniciativas que beneficiaban a la ciudadanía. Creo de que eso no es justo para la pesca de nuestro país. Y además, quiero en segundo lugar decir, presidente, que me parece que acá hay una malinterpretación con lo que a lo menos yo he mencionado en esta comisión. El señor Romero, él se siente aludido de que él es el que ha incurrido en alguna falta o desprolijidades o irregularidades con respecto a la tramitación del proyecto, ¿no es cierto?, de la ley Longueira. Yo, señor Romero, por su intermedio, presidente, en ningún caso lo he mencionado, pero sí creo que acá hay responsabilidades también políticas. Y hay una institucionalidad partidaria que evidentemente tiene una responsabilidad mayor, porque quienes fueron acusados y condenados por delito de cohecho y soborno fue el ex senador Jaime Orpiz de la UDI y la ex diputada Marta Isasi de la UDI.
Y yo le quiero decir, señor Romero, a propósito de que estamos en campaña, que la señora Matei cuando hace también campañas, ¿no es cierto?, en su condición de presidenciable y hace parodias con la señora Marty Sassi, o sea, yo no sé quién la está asesorando a la señora Matei, pero es un insulto para los chilenos y chilenas sacar la colación cuando ella estaba ya enterrada en la opinión pública hace muchos años por el tremendo daño y herida que le dejó a nuestro país en materia de corrupción. Entonces, si la señora Matei también quiere lucirse con ese tipo de personajes políticos, creo que es necesario y urgente que le pida la renuncia a todo su equipo asesor, porque no suma en lo absoluto con la decisión ciudadana haciendo ese tipo de publicidad. Gracias, presidente. El diputado Brito había solicitado la palabra. Gracias, presidente. Solo a breve síntesis, porque el diputado Bobadilla no estaba, llegó tarde a la comisión, entonces se perdió las exposiciones, a pesar de que lo estábamos esperando para comenzar, pero se demoró mucho al final, y era importante para nosotros despejar cualquier racionalidad respecto a que la decisión se había adoptado con datos desactualizados, porque la decisión no se adoptó con ese único dato desactualizado. Lo segundo, señalar de que a quienes entramos a trabajar en esto sabemos que siempre han habido intereses profundos en esta área. Intereses que llevaron por primera vez a una diputada y a un senador a la cárcel por corrupción, pero además intereses que seguro no están ajenos a esta tramitación. Por eso el siguiente capítulo que se escriba en la historia de Chile respecto a legislación de pesca, esperemos que sea aquel que ocurre resultado del esfuerzo que hemos realizado en ambos sectores por sanear la corrupción vigente, y entendemos que las dificultades y el aprovechamiento de algunos que no han apoyado a la pesca artesanal, sino más que en forma circunstancial para una foto, pero que en los momentos decisivos le han dado la espalda, es parte de los intentos por mantener la ley Longueira. No va a haber unanimidad en la comisión mixta, se los adelanto desde ya, para que sepan que existirá una votación en la sala del Senado y de la Cámara, en donde los parlamentarios tendrán que decidir si mantener el 60% de la merluza en manos de la pesca industrial como fijó la ley Longueira, o dar el 52% de la merluza a la pesca artesanal y el 48% a la industria, porque ahí están garantizadas la cuota suficiente para el funcionamiento de las plantas de proceso. Esa decisión la va a tener que tomar cada uno, más allá de lo que grite, de lo que se diga, de lo que se acuse, son hechos reales que van a ocurrir, y quienes han acompañado la tramitación de esta ley acá en la Comisión de Pesca, de seguro serán también espectadores de la decisión final que vamos a adoptar a más tardar la próxima semana en ambas salas. Así que, presidente, le invito, si es posible, después de esta segunda ronda de palabras, si usted lo tiene a bien, y dado como lo señala el reglamento, podamos acoger la tramitación de la nueva ley de pesca, que es lo que nos convoca y estuvimos en la mañana. Gracias, diputado Brito. El diputado Bobadilla. Presidente, por su intermedio a la diputada Chicardini. Yo, por cierto, no siento ni creo tener la autoridad para pautear al señor presidente de la República. No está en mí pautearlo. Pero sí, yo le puedo pedir al presidente, que es algo muy diferente. Entonces usted no me puede, por su intermedio, inhibir a que yo haga una petición formal. Que, presidente, por su intermedio, usted no me puede inhibir que yo haga una petición a esta comisión a que se pronuncie. Y si no hay acuerdo, votémoslo. Lo segundo, que creo que no es lo sano tratar de desviar la atención. Los hechos ocurridos en el pasado están sancionados, hay personas que estuvieron en la cárcel, ese es un hecho conocido y un hecho de la causa. Ya, precisamente, diputado Brito, que no se repita. ¿Y sabe qué? Con esto yo le podría decir de que esta ley que se está tramitando tiene un origen ilegítimo. ¿Por qué? Porque ha sido el Ejecutivo el que ha mentido, el que ha cambiado los datos, ha falseado información para llevar adelante un fraccionamiento en un recurso tan importante como es la merluza. Yo le podría decir incluso, ¿sabe qué, diputado Brito? Que para que esto no se repita, que esta ley podríamos decir que también es corrupta, pues. Porque, no, pues. Porque tengo yo la palabra y el presidente es el que la da, no yo. ¿Ya? Entonces, podríamos concluir en eso también, porque esta ley tiene
o este proyecto de ley tiene un origen ilegítimo, basado en información falsa, entregada por la máxima autoridad de la pesca en el país, el subsecretario de Pesca, avalado por el ministro, pues, que lo hace cómplice de esta falsedad. ¿Y que quieren que paguen los más débiles, pues? Los más débiles, quieren castigar, pues. Si lo dijo el ministro, no lo estoy diciendo yo. Los asesores de la subsecretaría, es decir, los funcionarios tienen la culpa. Como a este gobierno le gusta lavarse las manos, capaz que algunos de los que están aquí, que han sido los asesores, terminen despedidos. Al igual como van a terminar despedidos los 2.400 personas de la planta Pacific Blue en Talcahuano. ¿Ya? Para que usted se informe, diputado, por su intermedio, porque para los que nos están viendo, el diputado Brito parece que por su intermedio, le gusta tergiversar las cifras. ¿Ya? Son 800 directos, más de 2.000 personas indirectas que quedan sin trabajo. Porque los indirectos, señor presidente, a usted le informo, también son trabajadores que le prestan servicio a la planta que procesa, donde hay 800 mujeres que están trabajando en esta industria. Esa es la consecuencia que tiene, pues, el entregar datos falsos. Entonces, presidente, yo le pido que someta a consulta a la comisión de enviar un nuevo oficio al señor presidente de la República, donde digamos que el subsecretario por haber mentido y el ministro por haber respaldado la mentira no son interlocutores válidos para seguir discutiendo este proyecto. Y si no hay acuerdo, presidente, sometámoslo a votación. He dicho, presidente. Diputado Manuchere. Presidente, varias cosas. Partiendo lo último por su intermedio que propone el diputado Bobadilla, yo creo que primero absolutamente fuera de reglamento, porque nosotros no tenemos ninguna atribución de decirle al Ejecutivo que un ministro o un subsecretario no pueden participar en representación del Ejecutivo. Yo no sé si el secretario quizá después nos puede aclarar si nosotros tenemos alguna atribución de impedir que un ministro de Estado pueda asistir a esta comisión. Yo creo que siempre es bueno el informarse un poco, leer un poco de nuestros reglamentos para entender bien qué es lo que podemos o no podemos hacer, más allá de los puntos políticos que pueden ser absolutamente legítimos. En segundo término, presidente, en este debate, yo lo dije, lo vuelvo a reiterar, nosotros se intenta ensuciar toda una legislación que ha habido en base a, aquí, para que la gente también, como bien decía el diputado Brito, esto lo sigue mucho la gente y la gente tiene que entender, aquí se votó primero en la Cámara de Diputados, se votó en el Senado, y recién cuando volvimos a la Cámara de Diputados, y cuando recién hubo una divergencia, fuimos a una comisión mixta, y en la comisión mixta, en una de las pesquerías, el subsecretario entregó un dato erróneo, en una de las pesquerías. Y en base a eso se pretende instalar una situación que me parece francamente inaceptable, porque tratar de poner al mismo nivel la legislación de esta ley con la ley Longueira, en donde hay gente que está en la cárcel por recibir coimas, gente que son verdaderos vendidos, vendieron su posición, vendieron a su país, vendieron sus intereses a cambio de plata, y esas personas terminaron en la cárcel. O sea, no hablamos de un tema menor, distinto a un error que a mi juicio no corresponde, y por lo mismo mi posición muy personal era que para no dar pie a eso se pudiese reabrir en la comisión mixta el debate y nuevamente hacer la votación. Probablemente no cambien mucho las posiciones, porque acá la verdad es que han habido posiciones más bien de gente que respalda la pesca artesanal y gente que respalda la pesca industrial. Yo creo que en segundo término, y en eso, siempre yo he aprendido en todo esto, porque nos ha tocado ver hartos casos de corrupción, siempre hay un intento de la gente que defiende la corrupción, no de decir que los suyos no son corruptos, sino más bien de intentar decir, sí, los míos son corruptos, pero todos son corruptos. Y ese es el problema cuando se afirma que aquí hay una ley corrupta, porque efectivamente esta ha sido una ley que ha sido discutida con un nivel de transparencia
y de debate ciudadano que no había existido antes. Y por último, por su intermedio, le pediría también al diputado Romero que se retracte, por cuanto jamás hemos afirmado que aquí hay parlamentarios que están recibiendo en esta ley que están recibiendo dinero. Eso no está, nosotros no lo hemos dicho, y si nosotros tuviésemos los antecedentes, parlamentarios que están recibiendo dinero, nosotros no vendríamos a decirlo acá, iríamos al Ministerio Público. Hemos sido lo suficientemente serios en esa materia, por lo cual, diputado, se lo pido muy fraternalmente, porque nosotros jamás hemos afirmado que hay parlamentarios que acá estén recibiendo dinero. Yo no sé si usted tendrá algún antecedente de eso, pero la verdad es que nosotros no lo hemos dicho, y si tuviésemos ese antecedente, claramente sería un antecedente que nosotros llevaríamos al Ministerio Público. Gracias, diputado Manucheri. Ya, vamos a cerrar este tema de puntos varios. He tratado de ser bastante laxo en las intervenciones porque entiendo que la contingencia así lo requiere. Pero yo creo que igual es importante hacer ciertas salvedades. Yo al menos, como parlamentario, creo que efectivamente hacer comparaciones respecto a lo que sucedió el año 2012 con esta situación actual no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Yo vengo de una región donde efectivamente los dos parlamentarios precisamente fueron condenados. La exdiputada Marta Isasi Barbieri y el senador Jaime Orpiz. Y no solamente ellos, sino que también la empresa con asiento en la región, que se convirtió en una de las primeras condenadas como persona jurídica por el delito de soborno. Y eso evidentemente dejó una mancha que hasta el día de hoy, de distintos actores que hemos escuchado en la tramitación, tanto de la ley de fraccionamiento como en la actual proyecto que estamos discutiendo ahora, han manifestado la necesidad de hacer cambios respecto a esa legislación. Y lo decía yo también en la mañana, en ningún caso nosotros como presidencia vamos a frenar la discusión legislativa, nosotros no vamos a frenar, acá hay una necesidad de avanzar en la discusión, se podrá quizás avanzar de manera más lenta o como se quiera, pero vamos a seguir avanzando porque acá hay un desafío de sacar la tramitación de esta nueva ley. Y yo insto a quienes han planteado que en este caso estamos en presencia de delito a hacerlo en las instancias correspondientes. Ya acá estamos en la Comisión de Pesca para legislar respecto a los proyectos en esta área en particular, que es muy importante, no solamente para quienes nos ven, sino que para cientos de familias, para miles de familias a lo largo del país. Y si alguien tiene antecedentes de que acá se ha cometido un delito, la instancia correspondiente es el Ministerio Público. Y además, si tienen esa convicción, como funcionario público, además están obligados, porque el Código Procesal Penal existe la obligación de denuncia respecto a aquellos funcionarios que tengan conocimiento de un hecho delictivo, de ponerlo en conocimiento de las autoridades para que así se investigue, y así nos ahorramos aquello como un punto de discusión. Dicho aquello, se ha hecho una solicitud. Yo al menos el criterio que tengo como presidente es que es una solicitud que no nos podemos hacer cargo, uno, por la obligación constitucional y legal que tiene el Ejecutivo como colegislador de participar precisamente en las comisiones y hacer no solamente la presentación de los proyectos, sino que participar en la discusión. Nosotros no estamos autorizados ni constitucional ni legalmente para vetar a nadie. Y esa es, yo me voy a ajustar al menos a reglamento. En este caso pueden venir el ministro, acá hay un acuerdo para que venga el subsecretario, en la mañana tomamos el acuerdo para que esté la señora Soledad en este punto de la discusión de la ley, así que yo al menos no puedo someter a acuerdo algo que no está dentro del reglamento. Acá no hay una petición de fiscalización, no hay una petición de información, ni mucho menos, y por ende yo al menos creo que no corresponde. De todas formas, el señor secretario... Está bien. Presidente, efectivamente la manera de expresar su voluntad en una comisión legislativa como esta es a través de los acuerdos. Y efectivamente también hay un acuerdo de invitar al subsecretario de Pesca de manera permanente. De tal forma que si esos acuerdos que hay, por lo demás, el ministro de Estado siempre tiene derecho no solamente a concurrir de manera institucional, de concurrir a las comisiones legislativas, sino que a pronunciarse en forma preferente. Tiene el uso preferente de la palabra.
Entonces, para proceder a votar una petición como la del diputado Bobadilla, se requeriría primero la unanimidad para dejar sin efecto los acuerdos que ya están, que son existentes, preexistentes. Evidentemente yo no doy la unanimidad. Sobre el punto ya está cerrado, diputado Bobadilla. No. Esta comisión había tomado un acuerdo de invitar al subsecretario a la tramitación íntegra de este proyecto de ley. Ese acuerdo ya está adoptado. Para revertir la unanimidad, o sea, para revertir ese acuerdo se requiere la unanimidad, la cual yo no doy en este caso para que eso se efectúe. Hecho el punto y hecha toda la aclaración. No, diputado Bobadilla, yo no haría el debate, llevamos 48 minutos en esto. A todos se les dio la posibilidad de intervenir en 2 ocasiones por todo el tiempo que quisieron. Ahora estamos citados para tramitar el proyecto de ley y nos vamos a asignar a eso. Yo entiendo su respuesta y, bueno, aun cuando no la comparto, la respeto, pero quiero hacer una consulta respecto al punto. El acuerdo es invitar formalmente a todas las sesiones al señor subsecretario. Yo le quisiera consultar por su intermedio a la Secretaría si el subsecretario se excusó y cuál fue el motivo de la excusa para no asistir el día de hoy. La excusa se dio en la cuenta de la jornada de la mañana. No. La excusa ya se dio cuenta respecto a las sesiones de hoy lunes. La excusa respecto del subsecretario de Pesca. Diputado Bobadilla, así como todos tuvimos paciencia para escucharlo, yo le pido también que usted escuche, ¿ya? Entonces, en la mañana se dio la excusa respecto a las sesiones del día de hoy, las excusas del subsecretario Salas por no asistir a esta comisión. En la mañana estuvo don Javier Rivera, acompañado en general de gran parte de funcionarios de la subsecretaría, y se tomó el acuerdo de que en este punto en particular, durante la tarde, iba a estar la directora de Serna Pesca, doña Soledad Tapia, para discutir este tema. Así que vamos a avanzar. Después lo puede consultar. Vamos a iniciar entonces el objeto de la sesión, que es la discusión en particular y votación del proyecto iniciado en mensaje del presidente de la República, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que establece nueva ley general de pesca y deroga disposiciones que indica. Boletín número 16.500-21. Habíamos quedado en el artículo 362. Que se dio lectura a todos los 430. 430 en adelante. Respecto a las facultades, ya dimos lectura del artículo completo y también de las indicaciones que se habían presentado por los señores y señoras parlamentarios, y quedaba pendiente la exposición en este caso por parte del Ejecutivo, así que le damos la palabra a la directora de Senapesca. Muchas gracias, presidente, por su intermedio poder solicitar también la presencia de la subdirectora jurídica subrogante, porque el subdirector jurídico está con licencia médica, y también del subdirector nacional. También está el subdirector de pesquerías, que ellos se irían rotando en caso de que la pregunta compete a alguno de sus áreas en particular y detalle. La solicitud de permiso. Sí puedo repetir, no hay problema, presidente, por su intermedio. Diputado Bobadilla, es solicitar la presencia de la subdirectora jurídica subrogante, porque el subdirector jurídico está enfermo, anda más o menos, así como yo, y el subdirector nacional o el subdirector de pesquería se turnarían en turno en caso de que haya alguna pregunta en detalle para esas áreas. ¿Sobre el punto, diputado? Sí, sobre el punto, presidente. La verdad es que yo estoy muy preocupado que los funcionarios reemplacen a los titulares, porque pueden terminar siendo acusados el día de mañana por el jefe superior. Entonces yo los invitaría a que, por cierto, yo acepto, pero que tengan mucho cuidado en la información que van a entregar, porque en una de esas el subsecretario o el ministro los va a culpar de que están entregando información que no corresponde. Gracias, diputado. He dicho, presidente. Invitamos entonces a los directores a tomar asiento también acá. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio agradecer a toda la comisión. Gracias. Ya, señor Salvador. Ya, muchas gracias. Bueno, en relación a las indicaciones, tal como acordamos durante el transcurso de la mañana, la idea es poder ir una por una y mostrando lo que dice actualmente la ley versus la presentación de la propuesta. En el caso de la primera propuesta que leyó el presidente, que era del artículo
362, donde dice facultades, sin perjuicio de lo que otras normas le otorguen, serán facultades del servicio, que se reconoce como institución fiscalizadora, las siguientes facultades. Ahí nosotros estamos plenamente de acuerdo con esa propuesta de modificación que hizo la diputada Tello. Después viene la letra A. Si quiere, voy a ir por letra para facilitarles a ustedes la revisión. En la letra A, el diputado Bobadilla propone el 804 que dice para eliminar el párrafo 2 de la letra A del artículo 362. ¿Cuál es el párrafo 2 del artículo 362? Dice, en el ejercicio de la función fiscalizadora, las y los funcionarios del servicio y el personal de la Armada tendrán la calidad de ministros de fe. Eso nosotros estamos de acuerdo porque en el artículo 354 justamente se habla de eso, así que está bien que sea eliminado. Nosotros como Ejecutivo ahí estamos de acuerdo con el párrafo 2 de la letra A, eliminar. Después dice, después pasamos a la letra B. No sé si quieren que continúe. Sí. Ya. La letra B. En la letra B, el diputado Bobadilla nos dice, para eliminar en la letra B del artículo 362 la expresión centros de acopio, centros de faenamiento. Todo lo demás está de acuerdo en lo que dice la propuesta del Ejecutivo. El 806 del diputado Romero dice, modifíquese la letra B en el artículo 362, ¿cierto? Y le agrega, la inspección y registro se someterá a los protocolos de bioseguridad que hayan sido fijados por el servicio mediante resolución, las que deberán ser cumplidos por quienes estén a cargo de los espacios antes señalados. Entonces, en la primera propuesta del diputado Bobadilla, nosotros queríamos preguntar al diputado por qué quiere eliminar la expresión centros de acopio y centros de faenamiento. Quizás pensó que era por acuicultura, pero en realidad en pesca también tenemos centros de acopio y centros de faenamiento. Por eso nosotros pedimos que se mantenga, que no sea eliminado. Y en la propuesta del diputado Romero, la 806, estamos de acuerdo porque de hecho él repone lo que dice el artículo original. Esa... ¿Sigo? Si me permite, lo que pasa es Sí. que vamos a ordenar un poco la votación porque el artículo es muy extenso Sí. y tiene varias facultades que están individualizadas. En algunos casos habíamos votado el artículo completo, pero vamos a ir, yo creo, ir votando letra por letra, en este caso del artículo 362, dada la explicación que se dé y la indicación que esté en su contexto, cosa de ordenar también el proceso para la propia Secretaría. Entonces, en ese contexto, la primera indicación que se había manifestado, que está fuera de comparado, que se presentó en la mañana, que es de la diputada Tello, para reformular el encabezado del artículo 362, que dice facultades, Sí, sin perjuicio de lo que otras normas le otorguen, serán facultades del servicio que se reconoce como institución fiscalizadora las siguientes facultades. Esa sería la indicación sí. presentada por la diputada Tello, a la cual el servicio ha manifestado que está de acuerdo. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Se agrega esto, que se reconoce como Como institución fiscalizadora. Eso se agrega. Sí. Respecto de esa indicación, objeto de poder ir ordenando el debate, si es que hay consultas al respecto. El diputado Badilla ha solicitado la palabra. Presidente, al Ejecutivo, ¿cuál es el aporte real que ven ustedes en la indicación de la diputada Tello? Gracias, diputado Badilla. Soledad. Bueno, por su intermedio, presidente, puede responderle al diputado Bobadilla. Lo que pasa es que la actual ley en ningún lado señala explícitamente que nos reconoce como fiscalizadores. Para el servicio eso es algo de suma relevancia. Nuestras asociaciones de funcionarios también lo han señalado en varias ocasiones. También para nosotros, en el fondo, este reconocimiento sería muy valioso porque podría ser un camino a un reconocimiento mayor. Pero en este caso, si lo ponemos acá dentro de las facultades, para el servicio es de suma, es muy valioso porque nos considera en el fondo como una institución fiscalizadora. Ahora, eso no significa en estricto rigor algún cambio así actual, real, inmediato, pero es un tremendo paso para el reconocimiento de todos nuestros funcionarios y funcionarias, que somos cerca de 1.200 desde Arica a Punta Arenas. Gracias, Soledad. Diputado Badilla. Pero hoy día, en la práctica, son un servicio fiscalizador. ¿Esa es la voz? Sí, claro. ¿O no? Bueno,
Es que esa es usted le dio ahí justo en el clavo, diputado, porque los servicios que se reconocen como servicios fiscalizadores tienen generalmente una planta fiscalizadora, por ejemplo el servicio de impuestos internos, aduana, y otros que están también en esa misma línea. Entonces, pero siempre se hace primero en el reconocimiento de la ley que les da las facultades, en los DFL o después también en los que nacen a la luz. Estos servicios se les menciona como instituciones fiscalizadoras. Ese es como un primer gran paso. Y después vendría lo otro que usted señala, un reconocimiento a una planta, pero eso ya es materia de poder conversar, ¿cierto?, con el Estado en relación a lo que significaría también el poder hacer una planta, que significa lógicamente financiamiento. Por eso para nosotros este sería un primer gran paso. Gracias, directora. Entonces vamos a poner en votación la indicación. Después podemos seguir con el mismo quórum para adelante. Doña María Candelaria, usted se... El 362, el epígrafe, a favor. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Badilla. Don Sergio. Sí, estoy reflexionando. A favor. A favor. Don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini. A favor. Don Daniel Manucheri. Don Matías Ramírez. A favor. Y don Leonidas Romero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el epígrafe del 362, presidente. Perfecto. Gracias, señor secretario. Entonces ahora vamos a poner en votación la letra A. Bueno. La letra A, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y medidas de administración pesquera optadas por la autoridad en conformidad a lo dispuesto en el artículo 354. Esa sería la letra A. El Ejecutivo ha planteado acoger la indicación presentada por el diputado Bobadilla, el 804, en razón que ya se hace mención en el artículo 354 que ya se encuentra aprobado. ¿Duda o consulta respecto de esta letra? En votación. 362 entonces, letra A con la 804. Doña María Candelaria. A favor. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Badilla. Estaba dudando de esta indicación, pero Berger me convenció que era un aporte, así que la voy a votar a favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini. A favor. Don Daniel Manucheri, don Leonidas Romero, no, está variado, y don Matías Ramírez. 3, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad, entonces la A con la 804, presidente. Gracias, secretario. Entonces ahora estamos en la letra B. 6-0. Que en este caso hay una indicación del diputado Bobadilla para eliminar la expresión centros de acopio y centros de faenamiento. Si es que puede explicar a qué se debe esa indicación, o los fundamentos de la ley. Presidente, y si más bien la consulta es al Ejecutivo. Que nos dé algunos ejemplos de centros de acopio respecto de algunas pesquerías, ¿no? ¿Dónde, cómo, cuándo y qué pesquería, por ejemplo? Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio poder responder al diputado Badilla. Nosotros entendemos, diputado, su pregunta porque no es muy conocido, por ejemplo, la langosta. La langosta se va a un acopio y después es faenada. Si se transporta viva, ¿ya? Eso ocurre mucho, entonces por eso nosotros entendimos que quizás se sacó porque pensaron que era solamente acuicultura, pero en este caso sí hay centros de acopio, en este caso particular para la langosta de Juan Fernández. Ese es el caso emblemático y a veces también se da para algunos casos de cangrejo. Por ejemplo, el cangrejo dorado que también es de Juan Fernández. Vivos, sí. Así llegan vivos a la comercialización. Entonces esa sería la explicación. ¿Mantiene la indicación? ¿La retira? A ver, pero, presidente, efectivamente la motivación que habíamos tenido era porque no
no veíamos qué recurso, ¿ya? O qué especie, ¿ya? Y después de la explicación maciza, convincente del Ejecutivo, por cierto, que vamos a... No vamos, es mía. Voy a retirar la indicación. Perfecto. Respecto de la indicación 806, no sé cuál Sí. es la posición del Ejecutivo. En el caso de la propuesta 806 del diputado Romero Sáenz, nosotros estamos de acuerdo porque en realidad lo que hace el diputado es reponer lo que dice actualmente la ley en el último párrafo en relación a las inspecciones y registro de inmuebles, que es la inspección y registro, se someterá a los protocolos de bioseguridad que hayan sido fijados por el servicio mediante resolución, los que deberán ser cumplidos por quienes están a cargo de los espacios antes señalados. Perfecto. Entonces, vamos a poner en votación la letra B del artículo 362 con la indicación del diputado Romero 806. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Vergel. A favor. Don Sergio Bobadilla. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chiquerdini. A favor. A favor. Don Mauro González, don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. A favor. 6-0-0. 6 votos a favor, 0 negativos y 0 abstenciones. Perfecto. Entonces, pasamos a la letra C. Efectuar o encomendar los controles sanitarios o zoosanitarios y fitosanitarios de las especies acuáticas vivas de exportación, importación y otorgar los certificados oficiales correspondientes. La labor de análisis para efectos de control podrá ser encomendada a las entidades que cumplen con los requisitos que fija el Decreto Supremo 319 de 2001 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o el que lo reemplace. Y está la indicación 807 del diputado Bobadilla para reemplazar el párrafo segundo de la letra C del artículo 362. La expresión fija el Decreto Supremo 319 de 2001 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o el que lo reemplace por la siguiente expresión, el reglamento. Le damos la palabra en este punto a la directora Cernapesca. Muchas gracias, presidente. Disculpe. Bueno, en este caso, cuando uno compara con la actual, hay algunas modificaciones, ¿ya? Por ejemplo, lo que se propone ahora en el proyecto de ley hace mención al artículo 150, que anteriormente era otro, ¿cierto?, producto de la modificación de la misma ley, que estaríamos de acuerdo, pero lo que dice el diputado Bobadilla dice para reemplazar en el párrafo 2 de la letra C, la labor de análisis, ¿cierto?, donde dice para efecto del control podrá ser encomendada por las entidades que cumplan con los requisitos que fija el Decreto Supremo 319 de 2001, un decreto supremo, ¿ya? Del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, porque es antiguo, o el que lo reemplace, ¿ya? Y el que lo reemplace, el diputado señala, o el reglamento. Entonces ahí nosotros no estamos de acuerdo porque en el fondo es el decreto, no es el reglamento. Entonces ahí no sé. Gracias, directora. Sí, es sustantivo. Diputado Bobadilla, de respecto a la indicación. Perfecto. Entonces se pone en votación la letra C del artículo 362. Doña María Candelaria, ¿sí? Don Erika Edo, don Bernardo Vergel. Don Sergio Bobadilla. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chiquerdini. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. A favor. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad la letra C del 362. Perfecto. En este caso, como las letras que siguen no tienen indicaciones, vamos a hacer... señora directora, si puede explicar la D, E y F al menos para ir avanzando. Si se fijan, la letra D, la E y la F están iguales a la actual ley. ¿Cuál es la diferencia? Que las letras D, E y F de la actual ley señalan también plazos, ¿ya? Por ejemplo, la letra D dice el reglamento determinará la forma y condiciones que se harán efectivas las medidas de protección necesarias para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente. Eso está en la actual. En la letra E esa está completamente igual, pero la letra F
Señala el servicio fijará un plazo para dar cumplimiento al requerimiento que no podrá exceder de 15 días hábiles. Lo mismo que la letra G. También señala el servicio fijará un plazo para dar cumplimiento al requerimiento. Y lo mismo que la letra H. Pero ¿por qué se hace esto? Porque al final de todo este articulado sale, lo menciona los tiempos. En la letra Y del inciso final sale un reglamento dictado por el Ministerio de Economía y Fomento fijará los requisitos, condiciones, procedimientos mediante los cuales se ejercerán las funciones dispuestas en las letras D, E, J, S, U y plazos en los que deberán cumplirse los requerimientos establecidos en las letras G, H, I, los cuales no podrán exceder de los 15 días hábiles. ¿Ya? Entonces, en el fondo es lo mismo que sale en la actual ley, pero se le saca el tema de los plazos y se consolida al final de todo el articulado de las facultades del servicio. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda respecto de las letras D, E y F? Diputado Badilla. A ver, respecto a los plazos podré estar de acuerdo, pero respecto a los reglamentos, lo hemos reiterado en distintos artículos, cuando decimos que todo quedará sujeto al reglamento que se dictará y todo el tema. Y el problema es que se ha convertido en una práctica habitual, que los reglamentos nunca llegan. Y a veces hay beneficios que se le entregan a los involucrados sujetos a la dictación del reglamento. Y a veces pasan años, y el reglamento no se dicta. Entonces me gustaría que profundizáramos un poco eso en los plazos de los reglamentos, si hoy día existen, se van a adecuar o bueno, que nos den a conocer un poco el itinerario respecto de los plazos. Muchas gracias, presidente. Bueno, justamente las consultas que tiene el diputado Badilla es lo que también muchas veces se cuestiona y que ha ocurrido en el servicio y en otras instituciones, que los reglamentos se demoran demasiado. ¿Ya? Pero en esta propuesta de ley se hace que un reglamento dictado por el Ministerio va a fijar todas las condiciones, los cuales no pueden exceder de los 15 días, que es lo mismo que se mantiene actualmente. Pero ¿cuándo va a ser el plazo máximo para hacer ese reglamento? Y eso es algo que ustedes mismos también podrían proponer y que nosotros como parte acá del Ejecutivo y también como el servicio agradeceríamos, porque siempre es bueno poner plazos y límites de manera que los servicios sean lo más eficientes y efectivos posibles. Si no, depende mucho de quiénes están y no le hace bien a nadie eso. Gracias, directora. Hay que recordar que hay también un acuerdo de esta comisión para ver ese tema en los transitorios. Sí. ¿Diputado Badilla tiene alguna otra consulta? No, respecto a los reglamentos, eso lo vamos a discutir en los plazos, en los artículos transitorios de este proyecto de ley. Diputado. Yo diría que hay reglamentos que pudieran ser a lo mejor muy sencillos de dictar, implementar y tramitar ante la Contraloría, pero hay otros que yo creo que van a ser un tanto más complejos. Y si nosotros decimos al final en un transitorio que el Ejecutivo tendrá el plazo de 6 meses para dictar todos y cada uno de los reglamentos que considere esta ley, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo no estoy, presidente, por desconocer los acuerdos a los que se ha llegado, pero hago el punto. Yo creo que a lo mejor nosotros debiéramos, en esta materia, hacer diferencia entre reglamentos y reglamentos. Reglamentos que puedan regular quizás alguna pesquería, alguna actividad, a lo mejor es de sencilla aplicación, pero hay otros que no lo van a hacer tanto. Entonces, meter todo en un solo artículo transitorio yo creo que puede generar algunas dificultades. Entonces yo hago la reflexión y hago el punto de tal manera que lo tengamos presente, y allí yo le sugeriría al Ejecutivo, presidente, que nos pudiera hacer una propuesta diferenciada de los reglamentos que hay que dictar. Gracias, diputado Badilla. Entonces, en votación, las letras D, E y F del artículo 362. Es que la propuesta de votación inicialmente fueron esas tres. Difícil,
No le he dado la palabra. ¿Está pidiendo la palabra? Sí. Ya, adelante. Presidente, yo quisiera recordar que yo tengo una solicitud formal para discutir artículo por artículo, numeral por numeral, literal por literal, y esa solicitud yo no la he cambiado. Entonces, si usted me dice que ya hay un acuerdo, habría que pedirme que yo retire lo que había pedido, y eso fue ya hace hartos meses atrás. Así que yo le sugiero, presidente, que acojamos el requerimiento formal que yo he hecho y votemos letra por letra. Muchas gracias, diputado. Diputada Chicardini. Presidente, perdón, pero hubo una sesión, quizás me puede rectificar la Secretaría, pero se adoptó otro acuerdo, el cual se podía Ahora refrescar. avanzar en la votación según lo planteara el presidente, ¿no es cierto?, de la comisión. Entonces yo no sé si es que este último acuerdo hay que desarmarlo con la unanimidad, por lo que yo no estoy disponible a que volvamos como fue el inicio de la discusión de la nueva ley de pesca, porque eso ya pasó eso es pasado y ya estamos en otro escenario. Gracias, diputada Chicardini. Efectivamente, había el acuerdo en cuanto a que la fórmula de votación la presentaba el presidente. Eso se votaba. Si había discrepancia en cuanto al planteamiento de la fórmula de votación, ahí se acogía lo que decía el diputado, que se iría a votar letra por letra. En este caso no ha ocurrido eso, de manera que la propuesta de votación del presidente es la que prima. Entonces, voy a iniciar la votación, diputado Bobadilla, respecto al artículo 362, letras D, E y F, que fue la propuesta desde que se inició la discusión de estas letras. Doña María Candelaria. Don Erika Edo, don Bernardo Berger, don Sergio Bobadilla. Presidente, voy a aprovechar de hacerle la consulta específica al señor secretario. Estamos en votación, diputado Bobadilla. Y después le puedo pedir la palabra antes de la votación, entonces, para que el secretario me pueda dar una respuesta. De acuerdo al reglamento, tuvo la palabra en 2 ocasiones, ahora está en votación. Segundo llama a votación. Ok. No tengo indicaciones en esta, ¿cierto? No, no hay. ¿Seguro? Tercer llamado a votación, diputado Bobadilla. Perfecto. Vamos a votarlas a favor. Vamos a votarlas a favor para que no se diga que estamos obstruyendo. Don Jorge, don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini. Don Manuel González, don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por una D, E y F del artículo 362. Continuamos entonces con el resto de diputado Bobadilla. Antes de entrar en votación, la consulta al señor secretario. Reglamentariamente tengo entendido que los diputados podemos pedir el cómo se vote, independiente de la facultad que tiene el presidente. Es un derecho que deberíamos tener los diputados y me gustaría que se pronunciara respecto de este tema al señor secretario. Efectivamente, diputado, este acuerdo se adoptó en atención a que en la tramitación anterior de este proyecto habían múltiples letras, múltiples guarismos, y efectivamente para la práctica legislativa no era recomendable votar letra por letra, íbamos a ocupar toda la sesión votando un artículo y sus literales, de manera que se adoptó el acuerdo de que la propuesta del presidente, si no era aceptada la propuesta de votación del presidente, se iba a votar letra por letra. Por favor. Diputado Bobadilla. La pregunta no es esa al secretario, creo que me expresé mal. Reglamentariamente, el diputado o diputada puede pedir votación numeral por numeral, literal por literal, artículo por artículo. Esa es la pregunta. Efectivamente, tiene el derecho de pedir, como lo hizo además, votar letra por letra, numeral por numeral, pero quien preside la sesión es el presidente de la comisión y él ve la forma en que de avanzar con la tramitación del proyecto, en definitiva. Y esa fue la fórmula que se buscó para conciliar
los dos derechos que estarían en contraposición en este caso. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la tramitación. En este caso vamos a poner en discusión las letras G, H e I, ya, a las cuales ya se hizo lectura durante la mañana, y le doy la palabra a doña Soledad para que pueda explicar estas tres facultades. Ya, acá tampoco hay indicaciones parlamentarias y la diferencia entre lo que hace el proyecto de ley con la ley actual, ¿cierto?, es que en la letra G toma el servicio, fijará un plazo para dar cumplimiento al requerimiento que no podrá exceder de 15 días hábiles, eso se saca y se pone al final de los numerales. Y la letra H, lo que extrae de la actual ley es la parte de acuicultura, ya todo lo demás queda igual, se saca respecto de los centros de cultivo, todo lo demás queda exactamente igual a la ley actual. Y la I también, en el caso de la I, ya, la I habla de proceder a la colocación de sellos en container, objetos y vehículos, y esa también se encuentra casi igual prácticamente de la actual ley. Incluso el servicio establecerá por resolución la información y características técnicas que deberán constar en tales etiquetas y elementos, que es lo que tiene la actual ley, y eso se mantiene. Ya, o sea, están iguales, salvo por el tema de los plazos en las dos letras anteriores, la G y la H. Perfecto, gracias, directora. ¿Alguna consulta respecto a este tema, diputado Badilla? Al Ejecutivo, cuando se habla de sellos en contenedores, vehículos o lugares sujetos a fiscalización y que contengan o trasladen productos derivados de, supongo, de la pesca, ¿ya? Estos sellos, ¿quién los entrega? ¿Son sellos fiscales o sellos particulares? ¿Cómo es el procedimiento allí? Sí, presidente, por su intermedio. Directora, si además puedo complementar la consulta respecto a si ya existe la resolución sobre esta materia a la cual se hace referencia actualmente. Ya, nosotros tenemos un protocolo, no hay una resolución que dé el detalle de eso. Sí, en algunas resoluciones se hace mención a que el servicio colocará los sellos de acuerdo a lo que dice la Ley General de Pesca y Acuicultura, y a la mención que hace especialmente el diputado Bobadilla, sí, nosotros tenemos unos sellos que son especiales, hay unos que son fiscales en el fondo, que es como un candado que va numerado, se coloca, se sella y no se puede romper, inmediatamente se nota si se rompió, o también se coloca un documento adhesivo, como lo hace el Servicio de Impuestos Internos, para cerrar en el fondo a veces puertas u otros elementos donde se mantienen o se contienen recursos hidrobiológicos, pero son del servicio, son fiscales, no son privados. Gracias, Soledad. Diputado Badilla. Sí. A los asesores, tengan cuidado con los datos que le entregan a la jefa, Juan. ¿Quién pone materialmente este sello? ¿Son entregados a la empresa o a quien está haciendo el traslado o es un funcionario? Ya, es un funcionario del servicio, pero en aquellas zonas donde no hay funcionarios del servicio, puede ser, por ejemplo, carabineros o armada. Ellos también nos han ayudado en esas labores. Perfecto. Vamos a poner entonces en votación las letras G, H e I, así que el señor secretario puede volver rápidamente. Doña María Candelaria, don Erigaedo, don Bernardo Berger. Don Bernardo, no está. Don Sergio Badilla. Don Sergio. Digo que me dejó solo Berger, pero aquí estamos, de pie combatiendo siempre. No, A favor. no está. Don Sergio Badilla, don Jorge Brito, don Miguel Ángel Caristo, don Cristian Morel, doña Daniela Chicardini. A favor. Don Daniel Manucheri. A favor. Y don Matías Ramírez. A favor. Son 2, 4, 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad.
la letra G, H e I del 362. Gracias, señor secretario. Entonces vamos a pasar a la discusión de las letras J y K del artículo 362, que tampoco tienen indicaciones. Le vamos a dar la palabra a la directora de Cernapesca para la explicación. Muchas gracias, presidente. La letra J está igual que la actual ley de pesca. Ya registrar plantas de elaboración de productos alimenticios destinados a las especies hidrobiológicas o recintos destinados a almacenamiento o distribución y requerir bajo declaración jurada informes de producción, declaraciones de stock de productos elaborados y destino de los mismos, ¿ya? Y después la K, que es destruir el material biológico, es la letra N de la actual ley. Ya ese es el único cuidado que tienen que ver si quieren hacer el comparado. La actual ley habla de destruir el material biológico o patológico, ¿cierto? En la letra N. ¿Ya? Pero esa está igual que la propuesta que hace la actual ley. Gracias, directora. ¿Consultas respecto a estas letras? Acá. Diputado Badía. ¿Esa es su consulta? Directora, por favor. Sí, para aclarar, ¿cuándo ocurren estos hechos? Estos hechos ocurren generalmente en frontera, ¿ya? De hecho, la subdirectora jurídica aquí me hacía la mención, ¿ya? Entonces, efectivamente, es de acuerdo a este riesgo, si no cuentan con la autorización, debe ser destruido de manera inmediata. Es muy similar a lo que hace el SAG o hace aduana, por ejemplo, cuando usted está en el aeropuerto o en algún punto fronterizo, se eliminan de manera inmediata por el riesgo que significaría, en este caso, de enfermedades de la lista agente causal o enfermedad de alto riesgo de la lista 1 o lista 2. ¿Ya? Y aún peor si es material biológico sin identificar. ¿Ya? Es muy similar al SAG y otros. Cuando uno está en el aeropuerto o en punto fronterizo, es muy común esta medida. Muchas gracias, directora. Aclaradas las dudas, se pone en votación entonces la letra J y K del artículo 362. Doña María Candelaria, don Eric Aedo, don Bernardo Berger, don Bernardo. No, tenemos que entonces todavía no, hay que suspender un segundo. Vamos a suspender un minuto hasta la... Reinicia la sesión con la votación de la letra J y K. Señor secretario. Doña María Candelaria. A favor. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio. Sí, enseguida, secretario, enseguida. J y K, ¿cierto? Sí, J y K sin indicaciones. ¿Seguro? Seguro. Ah, ya. A favor. Jorge Brito, don Jorge Brito, don Miguel Ángel Caristo, Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. A favor. 3, 4, 5. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad. Las letras J y K. Perfecto. Ahora pasaríamos a revisar la letra L, en razón de que tiene indicaciones. La letra L indica ordenar a los capitanes o patrones de nave o embarcaciones pesqueras la recalada obligatoria en el puerto más cercano a la operación de la nave, en el cual puede descargar su captura con el objeto de inspeccionar la nave, las artes y aparejos y la captura a bordo, cuando se presuma fundadamente el incumplimiento de medidas de administración de cuotas globales de captura, vedas y tamaño mínimo legal. En el evento de oposición a la orden impartida, el funcionario del servicio podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública de la Armada de Chile, la cual podrá apresar la nave y conducirla a puerto. En esta letra hay una indicación parlamentaria, la 808 del diputado Badilla, para eliminar en la letra
L del artículo 362 la frase de cuotas globales de captura, vedas y tamaño mínimo legal e intercalar antes de la frase en el evento la oración lo anterior deberá ser comunicado oportunamente a la autoridad marítima. Diputado Badía, si quiere explicarse. Vamos a suspender un minuto en razón de la autorización solicitada por la directora. Reanudamos la sesión. Estamos entonces en discusión de la letra L y de la indicación 808. Y le damos la palabra en esto a la directora de Cernapesca para su opinión. Muchas gracias, presidente. Bueno, en el caso de la letra L del proyecto de ley, hace referencia a la letra P de la actual ley, ¿ya? Que es ordenar a los capitanes o patrones de naves o embarcaciones pesqueras la recalada obligatoria en el puerto más cercano de la operación de la nave, en el cual pueda descargar su captura con el objeto de inspeccionar la nave, las artes y aparejos y la captura a bordo, cuando se presume fundadamente el incumplimiento de medidas de administración. ¿Ya? El actual dice administración de cuota, veda y tamaño mínimo. En realidad bastaría con que dijera administración, no, medida de administración. En el evento de oposición a la orden impartida, el funcionario del servicio podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública a la autoridad marítima, la cual podrá apresar la nave y conducirla a puerto. Eso es lo que dice la actual ley. Acá dice de la fuerza pública, la Armada de Chile, lo cual podrá apresar la nave y conducirla a puerto. La propuesta del diputado Bobadilla para eliminar la letra L del artículo 362, la frase de cuotas globales de captura, vedas, tamaño mínimo legal, e intercalar antes de la frase en el evento. ¿Ya? Entonces, quedaría solamente de las medidas de administración y después vendría en el evento de oposición a la orden. ¿Ya? Nosotros no consideramos que estaría bien porque en el fondo habla de las medidas de administración de manera más amplia. No la restringe. No, la oración, lo anterior deberá ser comunicado oportunamente a la autoridad marítima. Es así, nosotros no estamos de acuerdo porque de todas maneras nosotros siempre informamos. Ya, entonces ahí empezarían los problemas de qué es lo que significa oportuno, qué no. Entonces consideramos que es mejor mantener tal cual como señala la ley, pero sí acoger la parte que, la primera parte, ¿cierto? Que es intercalar antes de la frase en el evento, borrar todo lo que dice y solamente dejar las medidas de administración. Gracias, directora. ¿Alguna consulta respecto a esto? Diputado Bobadilla, en consideración que la indicación es suya. Presidente, lo que me queda claro es que el Ejecutivo estaría por acoger la primera propuesta, no así la última que dice lo anterior deberá ser comunicado oportunamente a la autoridad marítima. Perdón, no estaba con micrófono. Sí, la última parte no estamos de acuerdo porque en realidad eso es algo que se hace y no podríamos en el fondo, si tenemos eventos de oposiciones, tenemos que de todas maneras informarle a la Armada y eso es lo más rápido posible. Entonces, por eso en el fondo consideramos que es mejor dejarlo abierto, porque de esa forma nos da la facilidad de poder avisar inmediatamente por teléfono, un correo electrónico o un mensaje, que lo más rápido posible, porque estamos pensando ante el evento de oposición, ya sea una situación que es crítica en el fondo. Gracias, directora. Diputado Badía, ¿usted estaría de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo? Sí, a ver, lo siguiente. Yo lo que creo que el aporte que estamos haciendo aquí es que oportunamente, o sea, no puede ser una cuestión discrecional en el tiempo que se quiera tomar, en fin, no. Pues yo creo que es importante esto que sea comunicada a la autoridad oportunamente y no dejarlo abierto. Ya, pero en esto
Por eso, ya el Ejecutivo ha manifestado que está en contra de incorporar esa última parte de la indicación 808. La consulta, diputado Badía, si usted estaría de acuerdo en suprimir esa parte y dejar la primera que habla de eliminar la frase de cuotas globales de captura, vedas y tamaño mínimo legal. Hasta ahí. Diputado Badía. Una consulta al Ejecutivo, no compartiendo la opinión del Ejecutivo, pero sí para tratar de aproximarnos. ¿Qué pasa si dejamos lo último, o sea, dejarlo como algo establecido en la ley? No esto que sí siempre se hace y se seguiría haciendo. Dejarlo establecido, de que aquí deberá ser comunicado a la autoridad marítima. Deberá ser comunicado. Le sacamos el oportunamente. ¿Estaría de acuerdo el Ejecutivo en aquello? Para ser súper específico y no generar ningún error. En el evento de oposición a la orden impartida, el funcionario del servicio podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública a la Armada de Chile, la cual podrá apresar la nave y conducirla a puerto. Sí. Lo anterior deberá ser comunicado A la autoridad marítima. a la autoridad marítima. ¿Sí? Ningún problema. ¿Estaría de acuerdo? No, Sí. ningún problema. Ya, entonces, en votación, Sí. la Anterior, entonces, La letra E. punto final. ¿Qué pasa? Ese punto seguido lo adicionamos. ¿cierto? Sí, punto sí. Lo anterior, entonces la letra L con la indicación 808, eliminando el oportunamente. Aparece al Agregando final. oportunamente. Ya. Señor Y secretario. no antes del evento, porque estaría al final, digamos, ¿no? Agregamos al final después el punto aparte que pasa a ser punto seguido. Lo anterior debe ser comunicado a la autoridad marítima. Así Ya. es. En votación. Así quedaría entonces la L. La L con la 808, más 808. Doña María Candelaria. Don Erika E. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Llegó Bio, la radio. A favor. Don Jorge Brito, don Miguel Ángel Caristo, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Daniel Manucheri, don Matías Ramírez. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad la letra L del 362 con la 808. Perfecto. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la discusión de la letra M y de la indicación 809 del diputado Bobadilla, las cuales se leyeron íntegramente durante la mañana, así que le damos la palabra al Ejecutivo respecto de esta letra. Gracias, presidente. En el caso de la letra M que propone como indicación el diputado Bobadilla es la actual ley de pesca, ¿ya? Es tal cual lo que sale en la actual ley de pesca, ¿ya? La diferencia acá es que en el proyecto de ley la propuesta que se hace es controlar o encomendar la labor de inspección de muestreo, análisis y cobro a una entidad de la inocuidad de los productos pesqueros de exportación y otorgar los certificados oficiales correspondientes. Si uno lee ambas indicaciones son muy similares, la gran diferencia es que la primera habla de controlar o encomendar la labor de inspección. ¿Ya? En la actual ley dice controlar la inocuidad de los productos pesqueros de exportación y otorgar los certificados oficiales, que eso se mantiene, pero acá solamente se agrega en el proyecto de ley controlar o encomendar la labor de inspección. Ante eso nosotros solicitamos sea considerada la propuesta del proyecto de ley porque justamente mantiene lo mismo que dice el diputado Badilla, pero le agregamos el controlar o encomendar la labor de inspección de muestreo. Gracias, Soledad. ¿Alguna consulta respecto a la letra M? No, entonces se pone en votación la letra M del mensaje, en este caso, del proyecto. Doña María Candelaria. Don Erika E. Don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Badilla. Don Jorge Brito, don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. A favor. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la letra M. Perfecto. Y se Entonces rechaza entonces la otra. pasamos a la discusión de las letras 5 por N 0. y O, a las cuales ya se hizo lectura. No tienen indicaciones parlamentarias en este caso, así que le damos la palabra 5 por a doña 0. Soledad.
En el caso de la letra N, es igual a la que sale actualmente en la Ley General de Pesca y Acuicultura. Hace las mismas menciones a requerir a los armadores cuyas embarcaciones realizan viajes de pesca superiores a 5 días la información de la actividad pesquera, en el detalle que se menciona, y también hace la misma mención en la misma resolución. Y la letra O, establecer por resolución pero informe técnico el rendimiento productivo de los recursos hidrobiológicos en la elaboración de harina y de otros productos derivados de dichos recursos. Está también exactamente igual las dos a lo que sale en la ley actual. No hay modificación. Perfecto. ¿Hay dudas? El diputado Bobadilla. Si pudieran referirse a esto de los buques factoría. Es un buque que procesa. Me gustaría, ¿cómo opera eso hoy día? ¿Ya? ¿Y cuál es el cambio que se estaría proponiendo? Gracias, diputado Bobadilla. Damos la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio poder dar la palabra también al señor Esteban Donoso, subdirector nacional que ve justamente esas temáticas. Por favor. Gracias, presidente. Diputado Bobadilla, por su intermedio, presidente. Los buques factoría son precisamente buques que tienen la capacidad de hacer proceso a bordo, vale decir, capturar y generar algún producto con valor agregado. Tenemos desde buques reductores, ¿cierto?, hasta buques que generan congelados y conservas, fresco enfriado, etc. Estos buques hoy día operan principalmente en la zona sur austral y tenemos buques también operando en aguas internacionales, en las aguas de la Comisión Antártica, ¿cierto?, de la CAMELAR. Básicamente esa es la operación que tienen. Ahora, dada la extensión que tienen los viajes de pesca, nosotros requerimos en esta facultad la facultad de poder pedir que entreguen información adicional que va más allá de la información que entregan al momento del desembarque. Por eso es que tenemos establecido elementos como bitácora, ¿cierto?, o como otras informaciones que les podemos pedir durante la faena extractiva, para poder precisamente controlar el cumplimiento de las cuotas o incluso de medidas de administración de aquellas aguas donde están operando los buques fábrica. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta respecto a este punto? Diputado Bobadilla. Sí, cuando a mí me dicen, por cierto, no soy experto en el tema y por eso consulto, cuando a mí me dicen buques factoría, yo lo relaciono al tiro con estos países que vienen de más lejos, ¿ya? Sí, claro. ¿Existen muchas embarcaciones de estas características nacionales y que estén operando en el territorio marítimo chileno? La operación, disculpen, por su intermedio, presidente, la operación de los buques fábrica tiene que ser expresamente autorizada por el Ministerio de Economía, ¿ya?, a través de un decreto. Tenemos y están además expresamente prohibidas de operar dentro de las 60 millas. ¿Ya? Eso es algo que queda claro desde varias legislaciones atrás. Actualmente tenemos cerca de 12 naves chilenas, ¿sí? 12 naves que están operando bajo... Sí, por eso estoy mirando atrás. 12 naves que operan en las aguas antárticas, ¿cierto?, principalmente, y hasta un par de años atrás también en la pesquería demersal sur austral. Y también tenemos el control sobre las buques factorías que recalan en aguas, ¿cierto?, en puertos nacionales a través de la convención, ¿cierto?, para el Estado rector del puerto, que damos cumplimiento cabalmente nosotros como Estado. Gracias, Esteban. Una presión. ¿O la nacionalidad de esos que vienen? Tenemos chinos, por favor. Sí, ahí tenemos varias flotas de naves de pabellón extranjero que están fuera de las 200 millas. Está la flota conocida como flota china, ¿cierto? Está una flota también coreana, la flota española, una ucraniana, creo que me falta una, ¿no? No, sí. Esas son las principales. Corea del Sur. Corea del Sur, sí. Esas son las principales que están fuera de nuestras 200 millas. Gracias, directora. Entonces, en votación las letras N y O, señor secretario. Votación de las letras N y O. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. No se le acepta votar al final, diputado. En votación, diputado Bobadilla.
Bueno, estamos en la letra N y U. Y la recomendación del Ejecutivo es votarla a favor, ¿cierto? Y como yo soy un diputado que colabora con las cosas buenas, porque esto viene de la ley actual, la voy a votar a favor. A favor. Don Jorge Brito, Miguel Ángel Caristo, Cristian Morel, doña Daniela Chicardini. A favor. A favor. Don Daniel Manucheri. A favor. Y don Matías Ramírez. A favor. Don Leonías Romero, no se encuentra. No. 3, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad las letras N y O del artículo 362. Perfecto. Entonces vamos a pasar a 6-0. discusión y votación de la letra P, en razón de que tiene una indicación presentada por el diputado Bobadilla, así que le damos la palabra a la directora de Senapesca. Gracias, presidente. Bueno, en el caso de la letra P, que habla de habilitar y controlar los sistemas de pesaje utilizados para la certificación de desembarque, es en la actual letra X de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Entonces, la propuesta que hace el diputado Bobadilla, donde agrega algunos párrafos, nosotros estamos de acuerdo porque recoge lo que es la ley actual en esa parte, que en el fondo nosotros consideramos que estaría bien porque justamente constata aspectos de mal funcionamiento del sistema y que lo que debe hacer el servicio en estos casos proceder a suspender o a caducar o dejar sin efecto la habilitación. Estaríamos de acuerdo. Gracias, directora. ¿Duda o consulta respecto a este tema? No, entonces pasamos. Diputado Bobadilla. En la práctica, ¿cómo ha operado esto? ¿Hay muchos casos o son casos muy aislados en que se detecte el mal funcionamiento del sistema de pesaje? Gracias, presidente, por su intermedio. Dar también la palabra al subdirector de Pesquerías, al señor Pablo, que nos va a hablar de esas materias que son de la subdirección de Pesquería. Por favor, adelante. Gracias. Perdón, estamos a 2 minutos del término de la sesión. Diputado Bobadilla, ¿va a dar autorización para la prórroga del plazo? Del tiempo. Por eso. Por eso. ¿Cómo? ¿No da el acuerdo, diputado? ¿No da el acuerdo? No da el acuerdo. No da el Entonces, acuerdo. para prorrogar unos minutos, le pedimos disculpas ahí al funcionario. Entonces, la discusión de la letra P queda para la próxima semana. Habiéndose cumplido el lunes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.